Muchas gracias por venir hoy al hospital, a esta pequeña jornada. A todos los colegas, la doctora Gato, los pacientes, la asociación de pacientes. Bueno, mi nombre es Cristian Calandra, yo soy médico del programa de Parkinson y movimientos anormales acá del hospital. Voy a hacer mención sobre los aspectos clínicos de la enfermedad, tratando de mencionarlo de una manera que sea entendible para todos. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas de la enfermedad de Huntington, hablamos de lo que ustedes ya saben, que es una tríada que consiste en la presencia de movimientos anormales, fundamentalmente la corea, por eso antes se llamaba enfermedad de Huntington, las manifestaciones psiquiátricas y las manifestaciones cognitivas. Antes de profundizar un poquito en cada una de las manifestaciones, en este gráfico que les muestro acá, es importante mencionar el correlato que existe fundamentalmente entre los movimientos anormales, la corea fundamentalmente, y las manifestaciones cognitivas, y el proceso neurodegenerativo que se gatilla a punto de partida de la mutación en el gen de la huntingtina. Es decir, que un paciente que nace con la mutación tiene un periodo libre de enfermedad variable, ¿sí? Según diferentes factores a tener en cuenta, que va a hablar más que nada Sebastián, nuestro genetista, y luego comienza el proceso neurodegenerativo, que en una primera instancia va a ser asintomático, ¿sí? Que es la etapa prodrómica de la enfermedad, pero que de todas maneras, no tenemos puntero, ¿no? De todas maneras, ese periodo prodrómico cursa con manifestaciones clínicas que son sutiles, ¿sí? Pero que pueden ser objetivadas al examen físico y que se correlacionan, en el gráfico de abajo vemos, con la disfunción neuronal. Es decir, el periodo prodrómico se correlaciona con un periodo con la disfunción neuronal, con la disfunción neuronal, que la vemos acá, y que simultáneamente comienza a haber ya una muerte neuronal. Y cuando estamos ya en la etapa, digamos, de la enfermedad de Huntington clínicamente manifiesta, que ahora vamos a explicar bien qué es, ya, digamos, comienza a prevalecer la muerte neuronal, la progresión de la corea y la pérdida de la capacidad funcional del paciente. ¿No se entendió? Ah, buenísimo. Doctor Echeverri, muchas gracias. Menos mal que viene Neva acá. Falta potencia. Bueno, no importa, nos arreglamos, no importa. Gracias, Ivale. Bueno, y en este gráfico lo que vemos es la evolución natural de la enfermedad, ¿sí? Más o menos lo que le mencioné. Tenemos acá, en el eje horizontal, ¿sí?, la edad del paciente y el porcentaje de la capacidad funcional del paciente en el eje vertical. Entonces, nosotros tenemos que los pacientes generalmente, primero, a pesar de ser portadores, tienen una etapa presintomática, en donde el paciente no tiene síntomas, ¿sí?, y a pesar de ser portador, y después entramos en una etapa prodrómica, ¿sí?, en donde hay síntomas sutiles, en general, que pueden ser psiquiátricos, cognitivos, motores, ¿sí?, pero son sutiles y que no alcanzan para hacer lo que se llama el diagnóstico de la enfermedad de Huntington manifiesta, entre comillas, ¿sí?, que es cuando aparecen los movimientos coreicos fundamentalmente de cierta severidad, y en donde uno ahí hace el diagnóstico de la enfermedad de Huntington manifiesta. Pero esta división es dentro de todo arbitraria, porque digamos que cuando nosotros tenemos al paciente con una enfermedad de Huntington manifiesta, es ese paciente que tiene los movimientos involuntarios de tipo coreicos de cierta severidad, con manifestaciones cognitivas, con manifestaciones psiquiátricas, pero de todas maneras la enfermedad ya comenzó antes, ¿sí? La enfermedad comenzó a manifestarse más o menos en este periodo, y justamente acá vemos que ya comienza a haber en este periodo prodrómico trastornos motores, los movimientos involuntarios, los trastornos cognitivos y los movimientos involuntarios como la corea. Entonces nosotros ya tenemos manifestaciones acá, ¿sí? Pero bueno, esta división arbitraria es en parte por algunos motivos. Por ejemplo, hoy por hoy Gabriela Reina va a hablar de los tratamientos que son francamente revolucionarios en la enfermedad, porque es un tratamiento, los tratamientos que están en fase avanzada
de investigación. Justamente la doctora Gato está en un protocolo fase 3, ¿sí? Que es uno de los estadios más avanzados clínicos, en donde se demuestra si la medicación es eficaz, si sirve para la enfermedad y si además es segura, es decir, que no daña al paciente. Bien, entonces, justamente los pacientes que están en estos protocolos de investigación, ¿sí? Que por suerte están, ¿sí? Y que probablemente en un corto lapso de tiempo, si tenemos suerte, van a ser comercializados y los pacientes van a poder acceder a estos tratamientos, incluyen a pacientes que están en este estadio de la enfermedad, el estadio, digamos, de enfermedad de Huntington clínicamente manifiesta. O sea, para que un paciente pueda ingresar a uno de estos trials, protocolos de investigación clínica, tiene que tener cierto grado de corea y cierto grado de compromiso en las funciones de sus actividades cotidianas. Pero suponemos y deducimos y esperamos que en un futuro no muy lejano uno con estos tratamientos pueda aplicarlos en este estadio, en el estadio prodrómico, ¿sí? En el estadio donde el paciente a lo mejor no tiene movimientos coreicos o son muy sutiles, o tiene trastornos cognitivos también muy sutiles, lo mismo que los psiquiátricos, y uno puede actuar sobre la evolución natural de la enfermedad en estadios aún más precoces. Esto no solo se da en la enfermedad de Huntington, sino también en la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Nosotros tenemos un Parkinson que le decimos prodrómico, que es el paciente que a lo mejor no alcanzó a desarrollar la punta del iceberg, que es el parkinsonismo, el temblor, la rigidez y la bradicinesia, sino que es un paciente que tiene otras manifestaciones que a lo mejor la gente que no está en lo que es el mundo del Parkinson no conoce, pero los pacientes con Parkinson, años antes, décadas antes, pueden simplemente manifestar síntomas como pérdida del olfato, depresión, constipación, trastornos del sueño, unos trastornos específicos, y uno apunta que en el futuro otros tratamientos que se están estudiando también en fase muy avanzada de investigación se puedan actuar sobre el Parkinson prodrómico. O sea que esto no solo es de Huntington, sino también que es de otras enfermedades neurológicas de tipo neurodegenerativas. Pero bueno, me pareció importante decir esto porque tiene implicancias no solo para nosotros, los neurólogos, para hacer un diagnóstico, sino también para los pacientes desde el punto de vista de los síntomas que pueden empezar a sentir, sino que también tiene implicancias en lo que es los tratamientos futuros, ¿sí? ¿Esto corre, Graciela? Si quieren hacer alguna pregunta mientras yo hable, no tengo ningún problema, ¿eh? Si son cortitas y concretas, sí. No llegaría a acercarse a la tristeza. Sí. Su hija. Bien. Bien. ¿Cuánto tardaría en llegar a lo otro lugar? ¿Cuánto evoluciona de acá hasta acá? La evolución de ahí en más. Y en promedio son 10 a 15 años de que comienza la enfermedad de Huntington clínicamente manifiesta. Pero igual depende de un montón de factores, ¿sí? Las manifestaciones psiquiátricas no tienen tanto correlato con la evolución de la enfermedad en general, sí las manifestaciones cognitivas y motoras, pero depende también de otros factores. No siempre los trastornos motores van a evolucionar de la misma manera, con la misma severidad, depende también del número de repeticiones que tenga, pero en general, 45. En general, se considera que 10 a 15 años más o menos tiene la evolución de la enfermedad. A partir del diagnóstico de Huntington manifiesta, porque después tenemos toda esta etapa, ¿no? Que puede ser también de 10 a 15 años también. ¿Eh? Bien. Bueno, y acá tenemos como un gráfico en donde tenemos una valoración más holística de la cuestión, en donde vemos diferentes hitos que va atravesando un paciente con enfermedad de Huntington, en donde tenemos los hitos de la vida normal que uno habitualmente tiene, como cuando finaliza la formación académica, comienza a trabajar, se casa, tiene una familia, y cómo los hitos de la enfermedad van impactando sobre cada uno de esos momentos de la vida y cómo se reflejan en diferentes aspectos y en diferentes funciones. Por ejemplo, la salud física, psicológica, el nivel de dependencia, las relaciones sociales, etc. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, los hitos de la enfermedad cuando tenemos el diagnóstico de un padre, del padre, de la madre. Eso es un hito importante en el paciente que es portador. Lo mismo cuando se hace el test predictivo, o sea, el paciente que viene a la consulta porque ya sabe que tiene un familiar
un padre o una madre con la enfermedad, y esto repercute, fíjense cómo puede caer ciertos aspectos de la vida del paciente, por ejemplo la parte psicológica. Después cuando un padre o la madre muere, cuando es consciente de sus propios síntomas, cuando se hace el diagnóstico, y bueno, cuando digamos, ya entramos en lo que es la enfermedad de Huntington clínicamente manifiesta, fíjense que ciertos parámetros pueden mantenerse a niveles que le permiten tener una calidad de vida bastante aceptable, como son los factores psicológicos o los factores sociales, pero lo que hoy por hoy no podemos revertir es la declinación más que nada cognitiva y motora, y a eso es lo que apuntan los nuevos tratamientos. ¿Sí? ¿Se entendió lo que Sí. Perfecto. Bueno, acá lo que vemos, eso digamos, voy a decirlo bien lo más sencillo posible, estos son resonancias, ¿sí? de cerebro, en donde se evalúa. Nosotros en el cerebro tenemos básicamente sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris es los cuerpos de las células, de las neuronas por ejemplo, que están en la superficie y en ciertos sectores de la profundidad. Y nosotros acá tenemos sustancia gris, y acá tenemos también sustancia gris, estos núcleos pintados de rojo, y después todo el resto es sustancia blanca. En la enfermedad de Huntington lo que ocurre es que se va atrofiando la sustancia gris y la sustancia blanca por la mutación del gen que gatilla el proceso neurodegenerativo. Entonces, con este gráfico, en esta resonancia tenemos un paciente con una forma prodrómica, otro paciente con una forma prodrómica, y dos pacientes con clínicamente manifiesta. Uno con una forma menos severa de prodrómica o con menor tiempo de evolución, un poquito más de tiempo de evolución, clínicamente manifiesta con menos severidad y más severidad. Este es todo un paciente, el otro. Acá evaluamos la sustancia gris y la sustancia blanca, y básicamente lo que quiero que vean es que en las formas prodrómicas ya empieza a haber una atrofia de sustancia gris, ¿sí? y de sustancia blanca, y a medida que corre el tiempo. En este paciente, esta es la resonancia más incipiente, más precoz, y fíjense en la última como la atrofia de sustancia gris es mayor, lo mismo que la sustancia blanca. Este es el mismo paciente, pero acá para evaluar sustancia gris y sustancia blanca. Cuando evaluamos sustancia blanca también, al principio hay algo de atrofia y al final hay más atrofia. Y en un paciente con una enfermedad de Huntington clínicamente manifiesta, al inicio tenemos algo de atrofia de sustancia gris en la parte posterior y después es mayor, y lo mismo con la sustancia blanca, ¿sí? Pero en la enfermedad de Huntington prodrómica ya hay, digamos, atrofia, a pesar de que los signos clínicos pueden ser sutiles, ¿sí? Estas son técnicas de resonancia, como otros estudios que se pueden hacer, que se llaman biomarcadores, que permiten a lo mejor al médico, al equipo de investigación, saber en qué estadio está uno de la enfermedad, además de lo que puede recabar de información al interrogar o al examinar al paciente. Entonces, habíamos dicho que la enfermedad de Huntington puede ser prodrómica, que es cuando hay cambios sutiles, motores, cognitivos y psiquiátricos de personalidad fundamentalmente. Puede durar mucho tiempo esto, ¿sí? Estar en este estadio, no reconocerse, a no ser que yo aplique uno de estos biomarcadores, por ejemplo, y empieza a haber atrofia, ¿sí? de ciertas zonas, sustancia gris y sustancia blanca. La enfermedad de Huntington clínicamente manifiesta. Esto es muy variable, la edad de comienzo depende de varios factores que Sebastián les va a comentar bien, pero más o menos la edad promedio es 45 años, pero hay pacientes reportados de 2 años de edad y de 87 años de edad. Hay un montón de factores que determinan esto. En general, cuando es manifiesta, es cuando comienzan las manifestaciones neurológicas evidentes, la corea, y las manifestaciones psiquiátricas. La evolución que me preguntaba acá la madre de una paciente, más o menos es 15 a 20 años, y no solo tenemos manifestaciones motoras en la enfermedad de Huntington clínicamente manifiesta, sino también no motoras, o sea, del movimiento y no del movimiento. Entonces, para las manifestaciones del movimiento, ¿qué se produce en la enfermedad de Huntington cuando está clínicamente diagnosticada y manifiesta? Movimientos anormales. Los movimientos anormales pueden ser hiperkinéticos o hipokinéticos. Nosotros le decimos hiperkinéticos cuando son movimientos en abundancia, exagerados, ¿sí? Cuando son movimientos que están de más, ¿sí? Que a su vez pueden ser de diferentes tipos. La corea es el movimiento anormal hiperkinético emblemático, ¿sí? Pero también puede haber otros movimientos, como la distonía,
los tics, esos tics que se ven en la enfermedad de Tourette, ¿sí? Esto no es Tourette, ¿sí? Pero también puede dar tics, ¿sí? Y las mioclonías. Y después tenemos movimientos que son anormales, pero que se caracterizan por una pobreza, ¿sí? De la movilidad, ¿sí? Que es la bradicinesia fundamentalmente, combinada con rigidez. Nosotros tenemos que un paciente con enfermedad de Huntington manifiesta, en general comienza con movimientos hiperkinéticos tipo coreicos, y con la progresión de la enfermedad, esos movimientos coreicos van disminuyendo después de varios años y empiezan a aparecer los movimientos hipokinéticos como la bradicinesia, la rigidez o la distonía. O sea, lo característico es que un paciente está muchos años con movimientos exagerados y luego de varios años el paciente empieza a tener menor movilidad por aparición de otros movimientos anormales, como por ejemplo la lentitud de los movimientos, que puede ser propia de la evolución natural de la enfermedad o por los medicamentos a veces anticoreicos, que generan a veces todo lo contrario. Y también lo que quiero mencionar es que de las manifestaciones motoras de la enfermedad de Huntington clínicamente manifiesta también están la alteración de los movimientos voluntarios. O sea, aparecen movimientos anormales, involuntarios, y se alteran los movimientos voluntarios, que se manifiestan con torpeza, motora, trastornos de la marcha, y que nosotros los neurólogos la ponemos en evidencia al examen físico, evaluando lo que se llama la impersistencia motora, cuando el paciente le pedimos que cierre los ojos en forma sostenida o protruya la lengua en forma sostenida, o que nos apriete las manos en forma sostenida durante unos segundos, un minuto, y el paciente no puede hacerlo de manera sostenida, ¿sí? Eso tiene mucho interés para nosotros los médicos desde un punto de vista semiológico. Las manifestaciones motoras, entonces, la corea, ¿sí? Se dan más del 90 o aproximadamente el 90% de los pacientes, ¿sí? Va aumentando la severidad en los primeros años de la enfermedad. No tendría una correlación con el número de expansiones, que les va a hablar bien Sebastián, o sea, con el tipo de mutación, ni con la severidad de la enfermedad de Huntington. O sea, un paciente a lo mejor puede tener mucha afección cognitiva, en general hay un correlato, pero no es la regla, ¿sí? Y a lo mejor la corea no es lo predominante. Con respecto a la bradicinesia, la rigidez y la distonía, sí tiene una correlación más estrecha con el número de expansiones y la severidad de la enfermedad de Huntington. Con respecto a la corea, es importante que la corea puede ser de diferente grado, ¿sí? Puede ser una corea leve, que el paciente a veces ni se da cuenta, o no le molesta y no requiere un tratamiento farmacológico, o a veces puede ser una corea que sí le genera trastornos para caminar, se golpea con los objetos, le genera lesiones, contribuye a la pérdida de peso, le dificulta el sueño, y ahí es donde se requiere un tratamiento farmacológico. Los tratamientos farmacológicos no apuntan a actuar sobre la evolución natural de la enfermedad, sino a atenuar los síntomas y los signos, ¿sí? Después hay trastornos oculomotores, trastornos para hablar, ¿sí? Para articular la palabra, que están desde etapas precoces de la enfermedad, y más tardíamente trastornos en los músculos que hacen a la deglución, aparece una disfagia. Los trastornos cognitivos, ¿sí? Las funciones cognitivas son varias, está el lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas, la atención, ¿sí? Son todas funciones cognitivas, ¿sí? Que se evalúan a través de evaluaciones neurocognitivas. Los trastornos cognitivos, ¿sí? Son progresivos, van progresando a medida que se hace el diagnóstico de enfermedad de Huntington manifiesta, y son universales, es decir, todos los pacientes tienen trastornos cognitivos, ¿sí? Pero varía en la forma de presentación y cómo van progresando. Y tiene una estrecha correlación con los trastornos motores por una cuestión anatómica, ¿sí? Se alteran circuitos anatómicos que hacen que haya una correlación entre los movimientos involuntarios y el deterioro cognitivo. Y entre las cosas que aparecen es un pensamiento enlentecido, las habilidades visoespaciales se afectan, la flexibilidad mental disminuye. Esto es muy frecuente. Las funciones ejecutivas, al paciente le cuesta iniciar y planificar tareas o organizar ciertas acciones, ciertas actividades. Esto repercute en la vida, en el funcionamiento, digamos, de las actividades de la vida diaria, ¿no? Bueno, también la memoria se ve afectada por una afectación en la evocación, la atención y la concentración, son pacientes más distraíbles, ¿sí? El lenguaje está, a diferencia del Alzheimer, bastante conservado.
A veces está afectada la conciencia, la enfermedad del paciente no se da cuenta, en realidad a veces no, es bastante frecuente que no se dé cuenta de sus limitaciones cognitivas, y esto es más para los médicos. El tipo de deterioro cognitivo obedece a más que nada una afectación del lóbulo frontal y subcortical, que es la parte de sustancia blanca que